Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Vamos a dedicarnos a un tema hoy que es, digamos, trascendental para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de la ciencia, porque en este año 2020 también, como en todos los años desde 1901, se han otorgado los premios Nobel, aquellos premios que se han creado con los fondos donados por Alfred Nobel para premiar una serie de áreas de investigación y que la Academia Sueca de Ciencias pues viene administrando anualmente de forma permanente. Este año hay un premio Nobel muy importante que es el premio Nobel de Física, otorgado a tres físicos, ya vamos a decir a quiénes, pero vamos a presentar a nuestro invitado que también nos ha acompañado ya en alguna ocasión anterior, y esta vez lo hemos invitado a él específicamente para poder saber de qué se trata, quiénes son los premiados este año, que además tienen un carácter muy interesante en este Premio Nobel de Física de 2020. Él es el profesor Santiago Vargas, quien es profesor de la Facultad de Ciencias en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, es coordinador de investigación del Observatorio Astronómico Nacional, es miembro pues de la Royal Astronomical Society, es de la American Geophysical Union, y bueno, tiene un gran recorrido académico, tiene una gran formación académica. Profesor Santiago Vargas, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muchísimas gracias, el gusto es mío volver a estar aquí en este programa que no me pierdo. Debo confesar que estoy ahí muy atento a todos los temas que tratan, que son muy buenos y además con una opinión de expertos, ¿no? Me parece muy importante. Muchas gracias, profesor. Pues se lo agradezco mucho, profesor Vargas. Profesor Vargas, quiero arrancar además confesando una admiración personal del ego, de ignoto, de no iniciado, y es que el premio Nobel de Física este año pues se le ha otorgado a tres personas muy importantes realmente. Por un lado, a Reinhard Genzel, un astrofísico y alemán, pues muy destacado del Instituto Max Planck, a la profesora Andrea Ghez, que además es una profesora bastante joven para tener un premio Nobel de Física, 55 años, de la Universidad de California. Y aquí confieso mi debilidad por un matemático, además de una personalidad excéntrica muy extraño, que es Roger Penrose, de un libro fantástico que era nuevamente El Emperador. Explíquenos con mucha plastilina a todos quiénes son estas tres personas, qué es su trabajo y por qué fueron premiados, profesor. Bueno, muy bien. Este premio Nobel este año vuelve a sorprendernos porque nuevamente se da a un tema que es astronomía, astrofísica y cosmología. El año pasado también este era el tema del premio Nobel del año 2019. Entonces, lo primero es que muchos pensaban que la astronomía no iba a repetir en los premios Nobel y para los que estamos trabajando en astronomía, pues ha sido una gran noticia. ¿Qué diferencia tiene este premio Nobel con el anterior? Bueno, los estudios sobre este premio Nobel tratan sobre los agujeros negros desde dos puntos de vista. La mitad del premio va para Roger Penrose, que es un teórico, de hecho su formación es de matemático, y es para el desarrollo teórico que nos lleva a partir de la teoría general de la relatividad de Einstein de 1915, nos lleva a predecir que deben existir los agujeros negros porque son soluciones a las ecuaciones de Einstein. Es decir, estamos descubriendo los agujeros negros en el papel. Esto lo hizo Penrose en el año 1965, 10 años después de que muriera Albert Einstein. Él hace este desarrollo que publica y a partir de ahí pues ya tenemos una base conceptual de cómo los agujeros negros se forman en la teoría. Ahora, esa es la mitad del Nobel. La otra mitad va para dos personajes que son mucho más observacionales. Es decir, ellos estudiaron los agujeros negros mediante las implicaciones que tienen esos agujeros sobre el entorno alrededor de ellos. Y específicamente el agujero negro que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, al que se ha denominado Sagitario A asterisco o Sagitario A estrella, y lo hacen a partir de observaciones con telescopios, con grandes telescopios que se encuentran en Chile, en Hawái, y eso pues es un resultado observacional que de alguna manera nos sirve para predecir y además indagar sobre las propiedades que tiene ese agujero en cuanto a su masa, a la influencia que tiene sobre las estrellas que hay alrededor. Así que tenemos un premio Nobel que combina teoría, observación, un veterano como es Roger Penrose, que ya está próximo a cumplir los 90 años, y dos personajes un poco más jóvenes. De hecho, Andrea Ghez, como bien lo menciona el profe Carlos, pues es una astrofísica de la nueva generación de astrofísicos que están a cargo de proyectos pues de una gran envergadura. Así que
muy contentos, yo creo, con este premio Nobel porque reúne muchas cosas interesantes. Además, una mujer nuevamente ganadora del premio Nobel, ya es la cuarta mujer que gana el premio Nobel. Es muy poco aún, ¿no? Ya van más de 100 años de historia, pero bueno, yo creo que es un buen comienzo y una motivación para que muchas más mujeres estén muy pendientes del desarrollo científico y tecnológico. Una pregunta, quiero arrancar, digamos, mis curiosidades en este caso con Penrose, y es que es un personaje que además fue muy cercano a Stephen Hawking, desarrolla o demuestra teóricamente todo este asunto de la existencia y la configuración de los agujeros negros, algo por lo que no fue premiado Albert Einstein, y que digamos es un poco, no sé si irónico o paradójico, pero además Penrose, que es un matemático que ha tenido trabajos además sobre la mente, sobre la construcción del mundo, sobre la percepción, y siempre en directrices matemáticas, y ahora recibe este premio en física. ¿Cómo es la trayectoria de Penrose? Bueno, para los seguidores de Penrose, desde hace mucho tiempo estamos esperando pues un reconocimiento a este personaje, pero como muchos dicen, en este caso probablemente sea más el reconocimiento de los premios Nobel al habérselo otorgado a Penrose que de Penrose al haber recibido el Nobel. O sea, es un caso excepcional en el cual el personaje hace más honor al premio que el premio al personaje, porque la vida de Penrose desde los años 60, cuando empieza a involucrarse en la física matemática y a explorar problemas como la teoría general de la relatividad, llevándola a cuáles son sus implicaciones, y dentro de esas implicaciones pues están los agujeros negros. Es fascinante, ¿no? Mezclar la matemática de alto nivel con la física para empezar a predecir cosas, comportamiento de cosas, pues es extraordinario. En el caso de un agujero negro, la predicción lo que está diciendo es que si entendemos el espacio y el tiempo como ese tejido que hablaba Albert Einstein, pues ese tejido, si tiene una masa muy grande con una densidad enorme, pues el tejido se va a deformar de tal manera que se va a crear una singularidad. Una singularidad es la manera como describimos lo que sería una especie de punto en el espacio-tiempo en donde, de hecho, las leyes de la física todavía no las entendemos muy bien. O sea, entendemos que existen, pero ahí no sabemos qué pasa exactamente con la física dentro de esa singularidad que sería en el agujero negro. Esto se hace, como ya dije, 10 años después de que Einstein fallece. Es una comprobación extraordinaria, pues, de que la teoría de la relatividad es muy potente. De hecho, desde que se murió Einstein, hemos venido comprobando más y más cosas de la teoría de la relatividad. Y mucha gente dice que si Einstein estuviera vivo, habría recibido ya como 8 premios Nobel de física con todas las cosas que se vienen desarrollando en base a su teoría. Entonces, es interesante también que Penrose es un personaje muy matemático, muy teórico, y estos premios pues normalmente se dan a desarrollos que tienen comprobación experimental. Entonces yo creo que estaban esperando, pues claro, Penrose lleva esperando desde 1965 el premio Nobel, y yo creo que se lo dan en este momento porque ya los agujeros negros pasaron de ser algo de la ciencia ficción para convertirse en objetos reales. Existen, ya hemos comprobado que existen, estamos indagando sobre sus propiedades, y en este momento entonces ya se une la teoría, que es muy vieja, con la parte práctica, que es muy moderna, debido a que hasta ahora tenemos esos grandes telescopios que nos permiten ver esos detalles alrededor del agujero negro, y es una combinación perfecta, teoría con observación, física fundamental con física aplicada. O sea que yo creo que en este premio Nobel se resumen muchísimas intenciones y trabajos de muchísima gente, y tenemos que seguir apostándole a la física básica y a la física aplicada porque una vez más está demostrado que juntas obviamente se potencian una a la otra. Profesor Vargas, eso último que usted acaba de decir es el punto en el que se conectan los trabajos de Penrose con el trabajo de Andrea Ghez y de Reinhard Genzel, es decir, entre la demostración teórica del agujero negro y un agujero negro que existe en la realidad. Así es. De hecho, los agujeros negros pues no son algo nuevo. El concepto como tal proviene del siglo XVII, XVIII. Ahí hay un matemático muy famoso que se llamaba Pierre-Simon Laplace, y él es el primero que empieza a pensar en un objeto que es tan denso que se traga incluso a la luz. Por esa época también, unos años después, otro científico de nombre John Mitchell es el que digamos, le pone un nombre a eso y lo llama estrella oscura. Imagínense un objeto
que emite luz, pero es tan denso que esa luz no logra escapar del objeto y vuelve a ser reabsorbida por el objeto. Entonces el concepto como tal es muy viejo. Luego, obviamente, pues la teoría de la relatividad empieza a poner como unas bases sólidas desde el punto de vista teórico para empezar a entender cómo se forma un agujero negro. Pero faltaba el desarrollo experimental, eso quiere decir ser capaces de ver el agujero o al menos ver qué efecto tiene el agujero sobre lo que hay alrededor. Hace poco tuvimos la primera fotografía de un agujero negro. En este caso, un agujero negro en el centro de otra galaxia que se llama M87, pero eso es un comienzo para decir que en este momento de la historia de la humanidad hemos desarrollado instrumentos que nos permiten, como nunca antes, descubrir cosas que antes solamente la teoría podía predecir. Y claro, lo que hacen estos dos personajes, Reinhard Genzel y Andrea Goetz, es utilizar telescopios para ver estrellas que están muy cerca del agujero y empiezan a moverse alrededor del agujero. Es decir, el agujero tiene un efecto sobre ellas y hace que empiecen a orbitar alrededor del agujero, pero el agujero negro no se ve. Es decir, lo que estamos viendo son las estrellas girando alrededor de la nada. Y ahí entonces ellos empiezan a estimar qué propiedades tiene ese agujero en cuanto a su masa, 4 millones de masas solares. De hecho, la última medición pues es muy reciente porque hay una estrellita que tarda 16 años en darle una vuelta al agujero. Entonces uno tiene que seguir la estrella durante 16 años y poder inferir cuál es la fuerza que le está haciendo el agujero para que empiece a orbitar a esa distancia, a esa velocidad, etc. Claro, esto parece magia porque se necesitan unos instrumentos muy sofisticados. Es decir, esto hace 20 años no era posible de hacer. Hasta ahora estamos desarrollando técnicas que nos permiten hacer eso con más detalle. Hace poco vimos una fotografía que no sé quién la tomó o de dónde, pero la vi en la prensa y leí en dos revistas científicas, pues de lo que estaba alrededor del asunto, de que un agujero negro se tragaba una estrella. ¿Es parte de lo que usted está hablando? Sí, justamente esa noticia es muy reciente. Hay un proceso que ya se había descrito y es qué sucede cuando algo se acerca mucho a un agujero negro. Y resulta que lo que va a pasar es que el objeto, que puede ser una estrella o imagínense, no sé, una persona que se acerca al agujero, se va a estirar. Se va a estirar porque el agujero tiene tanta gravedad, tanta atracción que estira al material y eso se llama espaguetificación, porque parece que se formaron un fideo, un espagueti. Pues resulta que hace muy poco se descubrió una estrella que está tan cerca del agujero que está bajo ese proceso de espaguetificación, es decir, materia de la estrella está saliendo y está formando una especie de espagueti. Esto también lo predice la teoría, pero es la primera vez que se observa con un objeto que está muy cerca al agujero que empieza a ser absorbido por el agujero. Y lo que viene de aquí en adelante es una serie de descubrimientos fascinantes de más propiedades de los agujeros y ojalá muy cerca estemos de la fotografía del agujero negro de nuestra galaxia, de Sagitario a estrella. Eso todavía no lo hemos visto, apenas hemos visto la fotografía de un agujero en otra galaxia, pero no en la nuestra. Entonces estamos expectativos de que muy pronto, en los próximos meses, yo creo, podamos tener esa fotografía. A partir de este premio Nobel compartido por estas tres personas, bueno, además hay que decir que Penrose tuvo una relación muy cercana a Stephen Hawking, alguien también que popularizó y mostró muchísimo todo este trabajo de astrofísica frente a los agujeros negros, etcétera. Pero a partir del trabajo de estas tres, de este premio, de estos tres astrofísicos, astrónomos, matemáticos, etcétera, ¿cree usted que viene una especie de nueva oleada de desarrollos matemáticos y astronómicos? Sí, yo creo que la astronomía, la astrofísica y la cosmología que trata de entender un montón de procesos que suceden en el universo, pues está de moda. Y en parte está de moda porque en este momento tenemos tecnología de punta para poder hacer cosas que hace unos años eran impensables. Grandes telescopios, estamos a puertas de tener el nuevo telescopio espacial que se llama James Webb. Y este telescopio va a permitirnos, por ejemplo, ver atmósferas de planetas extrasolares y ahí vamos a poder entender si esas atmósferas tienen condiciones como la atmósfera de la Tierra para que haya vida. Ojalá en un futuro cercano y en nuestra generación seamos capaces de detectar vida en otra parte del universo fuera de la Tierra. Entonces estos temas son muy actuales y la astronomía, como nunca antes, está viviendo una edad dorada, un esplendor tremendo,
en cuanto al desarrollo teórico, pero principalmente a las comprobaciones observacionales de toda esa teoría que estamos arrastrando desde hace siglos. Porque algo importante para saber es que el descubrimiento de las estrellas que giran alrededor del agujero negro en nuestra galaxia, la teoría detrás de eso es de Kepler, o sea, es de hace 400 años, no es nada nuevo. Lo nuevo es que por primera vez podemos ver estrellitas que puedan, a las cuales se les podamos aplicar esa teoría y podamos predecir qué hace que se muevan así. Entonces ahí estamos combinando cosas de hace 400 años con desarrollos punteros de tecnología actual. ¿A usted le sorprende o le maravilla que hayan teorías de hace 400 y 300 años sobre, bueno, usted acaba de citar de Johannes Kepler, que además es un astrónomo de un papel importantísimo en el desarrollo de la ciencia y el desarrollo del mundo occidental, pero también todos estos astrónomos y matemáticos de hace 300, 400 años que sin instrumentos podían decir un montón de cosas que apenas ahora estamos observando? ¿Eso no es algo muy sorprendente? Claro, es sorprendente, pero yo creo que no es algo que nos deba parecer imposible. De hecho, desde que el ser humano está en este planeta indagando sobre la naturaleza que tiene alrededor, pues su capacidad cognitiva es la que ha sido capaz de desarrollar todas esas ideas. Obviamente con el tiempo hemos ganado experiencia, hemos ganado en técnica y estamos haciendo cosas pues increíbles, entre otras cosas porque ahora son grandes colaboraciones las que logran hacer estos descubrimientos. Es muy difícil hoy por hoy encontrar una sola persona que de pronto haga un desarrollo. De pronto en este premio Nobel Penrose, pero es que Penrose es un personaje excepcional, ¿no? Y estamos hablando de que Penrose trabajó en esto en los años 60, pero hoy por hoy, 50 o casi 60 años después, las grandes colaboraciones empiezan a potenciar que haya nuevos descubrimientos. Pero claro, todo esto está basado pues en el razonamiento humano, ¿no? Por eso para mucha gente el objeto más misterioso del universo sigue siendo nuestro cerebro. Es fascinante lo que puede llegar a ser. Profesor Vargas, pongamos todo esto en el contexto colombiano, en que estamos en Colombia en astronomía, en física, en astrofísica, en matemáticas, en relación con esta área científica tan importante. Bueno, en astronomía recordemos que en Colombia tenemos el Observatorio Astronómico Nacional, es la institución de ciencia más antigua del país, pero es el primer observatorio de todo el continente americano. 30 años antes de que los norteamericanos tuvieran un observatorio astronómico, aquí en Colombia ya teníamos nuestro observatorio. Claro, eso ha pasado por una serie de etapas más oscuras, en donde pues no ha habido mucho apoyo y poco a poco hemos hecho cosas hasta que en la situación actual, pues muy brevemente les voy a contar que Colombia es miembro de la Unión Astronómica Internacional. Esta es una asociación gigantesca de 13.000 astrónomos profesionales, varios países, y Colombia está ahí metida. Y estamos desarrollando pues eventos internacionales de gran calibre. Tenemos una gran cantidad de estudiantes que están haciendo astronomía como carrera de posgrado. Y en este momento tenemos fuera del país alrededor de 40 estudiantes de doctorado en astronomía colombianos. Esto representa un crecimiento como nunca antes habíamos visto en esta área del conocimiento en Colombia. De hecho, Colombia es uno de los países que en los últimos años, en la última década, ha tenido el crecimiento más grande en su interés por la astronomía y por la investigación astronómica. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta establecer de pronto colaboraciones más estrechas con proyectos internacionales. Vamos en camino y seguramente lo vamos a lograr muy pronto. Poco a poco, tímidamente lo vamos haciendo. Necesitamos más apoyo, evidentemente. La astronomía para mucha gente es una ciencia del pasado y se imaginan que nosotros estamos en el patio de la casa mirando al cielo por un tubo y realmente la astronomía hoy por hoy es una de las líneas de investigación científica que más avanza. Exploración espacial. Esta semana tuvimos la llegada de una nave a un asteroide que está a 300 millones de kilómetros. Para que esa nave llegue allá, se necesitan desarrollos de inteligencia artificial, big data, técnicas de instrumentación, ingeniería, de todas las que se imaginen. O sea, la astronomía es tan transversal que hoy por hoy en ella tienen cabida un montón de profesionales y en Colombia eso lo deberíamos potenciar, que muchos profesionales de diversas áreas del conocimiento empiecen a pensar en cómo Colombia va a entrar en esa liga de países que le están apostando a la exploración espacial y a la investigación astrofísica, porque lo que viene de aquí en adelante es un panorama de descubrimientos fascinante. Esto es de nunca acabar, porque claro, el universo es tan inmenso y todavía tenemos tantas preguntas por resolver que todas las contribuciones son pocas para lo que hace falta.
En el contexto nacional, ¿cree usted que nos falta una mayor divulgación científica, una especie de mayor cualificación de la opinión pública, que incluso uno podría decir se percibe en debates sociales, políticos, históricos? Si nos falta una mayor presencia de la historia, de las ciencias como un campo, digamos, una forma de pensar y de acercarse a la realidad. Sí, además que no nos estamos inventando algo nuevo. Cuando decimos que el desarrollo espacial, por ejemplo, es importantísimo para el desarrollo social y económico de las naciones, no es que nos lo estemos inventando, es que ya tenemos la experiencia de un montón de países que hace años apostaron por estas líneas del conocimiento y hoy por hoy pues son grandes potencias, ¿no? Ahí tenemos el caso de Corea, Japón, Estados Unidos, Inglaterra. Estos países llevan años apostándole al desarrollo espacial y a la ciencia en general, y hoy por hoy pues han llegado a unos niveles de desarrollo social y económico importantísimos. Entonces, de pronto el mensaje para los colombianos es: dejemos de pensar en ser consumidores de tecnología y empecemos a pensar poco a poco cómo vamos a hacer para desarrollar nuestra propia tecnología y para empezar a meternos en proyectos donde seamos actores principales y no los espectadores que veamos cómo pues compramos tecnología y aparentemente tenemos mucha tecnología, pero no es tecnología desarrollada por nosotros, sino estamos potenciando que otras naciones se conviertan en los líderes en tecnología espacial. Ojalá de aquí a 50 años podamos decir que el panorama colombiano llegó a una situación en la cual estamos haciendo proyectos de implicaciones a nivel internacional para la exploración del espacio. Eso sería fascinante. Profesor Santiago Vargas, en 15 segundos, ¿cuál cree usted que es el próximo reto para la astronomía en el mundo y en el país? Bueno, yo creo que el reto más importante que desde hace años estamos tratando de lograr es encontrar vida en otra parte del universo. Yo creo que esto cambiaría muchísimas cosas. Imagínense ustedes por primera vez saber que no estamos solos en el universo. Esto tiene implicaciones científicas, pero también políticas, éticas, religiosas, sociales, humanas. Yo creo que esto transformaría en gran parte la visión que tenemos actualmente en nuestra sociedad de muchos aspectos relacionados con, pues, con nosotros mismos, ¿no? Y nos pondría a pensar en cosas nuevas. ¿Qué va a pasar con estas civilizaciones cuando podamos estar en contacto con ellos? Y claro, en últimas, lo que estamos haciendo es tratando de hacer lo que se hacía en nuestra época de primates, y es la supervivencia de la especie, ¿no? La astronomía es una de las ciencias que probablemente nos permita asegurar la supervivencia de la especie humana, y eso es muy importante. Profesor Santiago Vargas, muchas gracias por explicarnos pues este premio Nobel de Física del año 2020 que realmente tiene implicaciones para todo el mundo. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias y como siempre un placer estar aquí y estén muy pendientes siempre de este tipo de noticias. Yo creo que una ventaja que nos da Internet y las redes sociales es que podemos tener los mayores descubrimientos y novedades al alcance de un clic. Así que gracias por la invitación. Gracias, profesor Vargas. A ustedes lo esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.